¿Qué tal amigos y amigas? Soy Sebastián Durán. Hoy vamos a aprender un nuevo tema llamado Reflexionamos sobre la valoración y conservación de nuestro patrimonio natural. Esta es la actividad de comunicación para tercero y cuarto grado de secundaria. Es la actividad 2 de la experiencia de aprendizaje integrada 9. ¿Qué vamos a aprender en esta actividad? En esta actividad vamos a conocer algunos factores que nos han limitado como país a valorarla y conservarla. Iniciemos esta actividad con entusiasmo. 1. Leemos el texto Contaminación del agua por minería de pequeña escala, que se encuentra como recurso 1 en la sección recursos de esta actividad. Este es el recurso 1, la lectura Contaminación del agua por minería de pequeña escala. Tenemos aquí la lectura donde nos da una imagen del agua y sus contaminantes. Por ejemplo, acá los agentes patógenos, que son los virus, bacterias, si puedes observar. Ahí puedes ver los agentes patógenos, virus y bacterias. También las sustancias químicas inorgánicas, que son los ácidos compuestos de metales. Las sustancias químicas orgánicas, que son los plásticos, petróleo, plaguicidas, residuos domésticos. Los metales pesados provenientes de la minería y sedimentos o materia suspendida como las partículas inservibles. Tenemos también la contaminación del agua por minería de pequeña escala. Vamos a leer esta lectura. La actividad minera en nuestro país, sobre todo la minería de pequeña escala, pone en riesgo a la población y el ambiente. Por un lado está la remoción de sedimentos que contienen metales pesados como el mercurio. Por otro lado, la minería aurífera implica el mercurio utilizado para amalgamar oro, acumulándose los residuos muchas veces en el lecho y riberas de los cuerpos de agua amazónicos. La minería ilegal e informal contamina las fuentes de agua y, como consecuencia, afecta a la población a causa de la utilización de grandes cantidades de agua y la producción de muchos residuos tóxicos. Podemos ver acá en la imagen lo que deja la minería ilegal, los residuos de plástico, la basura, los desechos domésticos. Vamos a irnos a la otra hoja de este recurso 1. Nos dan algunas causas de la contaminación del agua. Por ejemplo, por la remoción de grandes cantidades de sedimentos del fondo del río, por el mercurio usado en la amalgamación del oro, por los desechos de aceite quemado, restos, lubricantes y otros. La minería de pequeña escala se extiende cada vez más debido a que sus operaciones se encuentran ubicadas en áreas geográficas muy dispersas, generalmente en lugares aislados donde la presencia del Estado es muy débil, lo que dificulta su labor fiscalizadora. Esta contaminación del agua provoca efectos en la salud y el ambiente. En este escenario, el mercurio es uno de los principales contaminantes tóxicos, lo que afecta a la población al momento de consumir peces y agua contaminada. Acá podemos ver la imagen donde la laguna en la selva, en la región amazónica, está contaminada por la minería ilegal debido al mercurio, que es uno de los principales contaminantes tóxicos del agua. Vamos a tener en cuenta que varios estudios llevados a cabo por organizaciones como la Autoridad Nacional de Agua, ANA, en varias cuencas de Madre de Dios muestran altos niveles de contaminación por metales pesados que incluyen mercurio, arsénico, plomo, cadmio y níquel. Los ríos de la cuenca del Inambari son los que muestran mayores concentraciones de metales pesados. La concentración de mercurio, arsénico, plomo y níquel, que están entre los metales más tóxicos, superan con creces los máximos permisibles y constituyen un riesgo muy alto para la salud de las personas, así como de la fauna y de la flora que habitan en estos ecosistemas. Vemos acá la laguna y las cuencas que están contaminadas por la minería ilegal.
¿Sabías que en la mayoría de los ríos de Madre de Dios el mercurio supera el límite máximo permisible? En algunos casos las concentraciones de mercurio son altísimas, como en el caso de la Quebrada Lazo, que supera en 17.255% los máximos permisibles para la categoría 1, el agua de uso poblacional y recreacional, y hasta en 347.000% los máximos permisibles para la categoría 4, que es la conservación del ambiente acuático. La contaminación de mercurio en sedimentos también es muy alta, pues en algunas cuencas se triplican los máximos permisibles. Observamos las imágenes y damos respuesta a las preguntas. A. Según el texto, ¿qué actividad económica constituye un agente contaminante en nuestro patrimonio natural? ¿De qué manera deteriora nuestro medio? La actividad minera, sobre todo la minería de pequeña escala, que pone en riesgo a la población y el ambiente, contaminando las fuentes de agua y deteriorando nuestro medio a causa de la utilización de grandes cantidades de agua y la producción de muchos residuos tóxicos. Observamos la primera imagen del texto. ¿Cómo está el agua? ¿Cómo se encuentra el paisaje? ¿Qué repercusiones puede haber en los seres que habitan ese ambiente? El agua está contaminada, el paisaje se encuentra con una gran cantidad de basura, se puede ver una gran cantidad de plástico como bolsas y botellas. Los seres que habitan en ese ambiente, como los peces, aves, entre otros, pueden atragantarse al alimentarse de plantas debido a la gran cantidad de basura y morir. C. ¿Qué metales contaminan nuestro patrimonio cultural? ¿Qué consecuencias se producen en los seres humanos? Los metales pesados provenientes de la minería, como mercurio, arsénico, plomo, cadmio y níquel, provocando efectos en la salud y el ambiente, lo que afecta a la población al momento de consumir peces y agua contaminados. D. ¿Qué información aportan los estudios afectados por organizaciones como la Autoridad Nacional del Agua? ¿Qué opinas de los resultados? Los estudios informan que en varias cuencas de Madre de Dios muestran altos niveles de contaminación por metales pesados que incluyen mercurio, arsénico, plomo, cadmio y níquel. Los ríos de la cuenca del Inambari son los que muestran mayores concentraciones de metales pesados. La concentración de mercurio, arsénico, plomo y níquel, que están entre los metales más tóxicos, superan con 13 los máximos permisibles y constituyen un riesgo muy alto para la salud de las personas, así como de la fauna y la flora que habitan en estos ecosistemas. En nuestra región o localidad suceden situaciones similares a las presentadas en el texto. ¿Qué acciones adoptan las autoridades? ¿Qué acciones tomas tú como ciudadano? En nuestra región, sí se adoptan situaciones similares a las presentadas en el texto, de contaminación hacia las playas, los ríos, las acequias, entre otros, contaminando el ambiente. Las autoridades han realizado acciones en favor del ambiente, sí, pero no son suficientes para acabar con la contaminación y esta minería ilegal, la tala de árboles y la contaminación al agua. Las acciones que tomo como ciudadano son: aquí vas a escribir las acciones que tomas tú como ciudadano en tu comunidad o en tu localidad. 2. A continuación, observamos la infografía La biodiversidad de la Amazonía amenazada, que se encuentra como recurso 2 en la sección Recursos de esta actividad. Tenemos aquí una infografía, nos dan la biodiversidad de la Amazonía amenazada, así se titula, y nos dice: el bosque tropical más grande del mundo contiene al menos el 10% de especies conocidas. Las principales amenazas de este bosque tropical son la deforestación, las concesiones mineras, las represas hidroeléctricas, los cambios en la legislación sobre áreas protegidas, la construcción de carreteras y la expansión de la agricultura.
La superficie total de este bosque es de 7.413.827 km² y los habitantes son 34 millones. Bien, tenemos aquí la Amazonía, donde lo conforma Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Guayana Francesa, Surinam y Guyana. Las especies amenazadas son el tucán, la nutria gigante, el delfín rosado y la castaña de Brasil. Las especies son mamíferos, son 500, reptiles 550, los peces 2500, las aves 1500 y por último las plantas de 30.000 a entre 5.000 y 10.000 árboles. Respondemos: ¿qué factores amenazan la flora de nuestra exuberante selva? La deforestación, las concesiones mineras, las represas hidroeléctricas, los cambios en la legislación sobre áreas protegidas, la construcción de carreteras y la expansión de la agricultura, que eran las especies, los factores que amenazaban a este bosque tropical ubicado en la selva. Pregunta B. ¿Conoces otros factores que atenten contra la biodiversidad peruana o la de nuestra región? Amplía tu respuesta. Sí conozco otro factor que atente contra la diversidad peruana, que es el cambio de suelo por la deforestación por uso de madera, el cambio climático, la pérdida de hábitats, la sobreexplotación de minería ilegal, entre otros. C. ¿Qué países abarca la Amazonía amenazada? ¿Qué regiones abarca nuestro país? ¿Se encuentra en nuestra región? Los países que abarca la Amazonía son Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa, que lo vimos también en el mapa de la infografía. Las regiones que abarcan nuestro Perú en la Amazonía son Loreto, Ucayali, Madre de Dios y parte de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, La Libertad, Pasco, Piura, Puno, Ayacucho, Junín, Cusco, San Martín y Huánuco. En mi caso, mi región no se encuentra entre las regiones que abarcan la Amazonía peruana, pero si en tu caso tu región sí se encuentra entre la Amazonía, puedes responder que sí se encuentra entre esas regiones que abarcan la Amazonía peruana. Pregunta D. ¿Cuáles son las especies de la fauna que se encuentran en situación de peligro? Son el tucán, la nutria gigante, el delfín rosado y la castaña de Brasil, que son las especies amenazadas en el bosque tropical de la Amazonía. En nuestra región hay animales en situación de vulnerabilidad por peligros semejantes. Aquí vas a responder desde tu propia región. Por ejemplo, en mi región de Lambayeque, los animales en situación de vulnerabilidad son el oso de anteojos, el cóndor y la pava aliblanca. F. Como peruanos que amamos nuestro país y encontrándonos muy cerca de la conmemoración del bicentenario de la independencia, consideramos que el cuidado de nuestro patrimonio natural constituye un asunto público. ¿Por qué? Sí, porque el cuidado de nuestro patrimonio natural nos beneficia a nosotros mismos, los ciudadanos, y no solo a nosotros, sino a las especies, a los animales, a las plantas, mejorando nuestro ambiente y la salud de las personas. Pregunta G. Desde tu rol de estudiante, ¿qué acciones podrías ejecutar? Explica tu respuesta. Como estudiante podemos dar el ejemplo en nuestra comunidad, cuidando nuestro patrimonio natural y concientizando a nuestros compañeros sobre la importancia de cuidar nuestro patrimonio natural y así crear campañas con más personas de nuestra comunidad y compañeros de nuestro colegio. H. Conversa con los familiares con quienes convives en casa. Preséntales esta actividad y elaboren juntos una lista breve de propuestas que contribuyan a que conozcan, difundan, valoren, protejan y conserven el patrimonio natural de su localidad. Lidera y guía la actividad.
Luego, elabora un organizador gráfico para mostrar dichas propuestas. Bien, en mi caso, aquí tengo mis propuestas que contribuyen a que conozcan, difundan, valoren, protejan y conserven el patrimonio natural de mi localidad. He hecho 5 propuestas, la primera es evitar usar el plástico, utilizar bolsas de tela y reciclar para no contaminar el ambiente y el agua, que es esencial para poder vivir. La propuesta 2 es no sobreexplotar la actividad minera para evitar encontrar materiales pesados en cuencas y proteger la salud de las personas y especies de ese hábitat. La propuesta 3, evitar la construcción de las carreteras en la selva, sobre todo en el lugar de los pueblos indígenas, ya que tienen derecho a vivir en sus tierras, así como defenderlas. La propuesta 4, plantar árboles, plantas y evitar la tala de árboles, ya que los árboles nos dan aire puro y si plantamos más de ellos viviremos en un mejor ambiente. 5. Crear campañas y unir a más personas a cuidar nuestro patrimonio natural para que la siguiente generación pueda gozar de un mejor ambiente. Finalmente, evaluamos nuestros avances. La competencia es: lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Tiene los 4 criterios de evaluación. El primero es: identifica información explícita en el texto expositivo sobre situaciones que no favorecen el reconocimiento y la valoración de nuestro patrimonio natural. El segundo criterio es: explicar el tema y los subtemas del texto expositivo que presenta situaciones que no fomentan el cuidado y valoración de nuestro patrimonio natural. El tercero es distinguir las ideas principales de las ideas secundarias del texto expositivo y elaborar un esquema jerárquico de contenidos. Y el cuarto y último es opinar sobre el contenido del texto expositivo. Si has cumplido todos estos criterios, vas a marcar que lo has logrado. Bien, eso ha sido toda esta actividad. Recuerda que este PowerPoint, para que lo edites, lo puedes encontrar en la descripción del video. Eso ha sido toda la actividad de hoy. No siento más. Bye bye.